que generan análisis y discusión también en el país, que debemos decirle a nuestros televidentes que hoy es el día por la despenalización del aborto. Se ha venido discutiendo las prevenciones que el gobierno ha planteado también sobre estos temas, lo que hay detrás de muchas situaciones que muchas veces se convierten de manera ilegal y que ponen en peligro la vida de mujeres, de chicos. Y vamos a hablar del tema. Quiero dar la más cordial bienvenida a Carolina Melo, coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de la Mujer. Está también con nosotros Amanda Rodríguez, de la plataforma Unidos por la Vida, a la cual hace parte Derecho a Nacer. Gracias. También nos acompaña con nosotros el concejal de la familia, Marco Fidel Ramírez. Marco Fidel, concejal, gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Gracias, Julio, por la oportunidad y, por supuesto, saludo afectuoso para mis compañeros de mesa y de panel esta mañana, y qué bueno estar aquí para compartir con ustedes. Agradezco inmensamente, como concejal de la familia, su invitación. Médico psiquiatra, el doctor Efraín Noguera, de la organización ONG Médicos por el Derecho a Decidir. Sé que mi opinión no le gusta a mucha gente, lo lamento. No estoy aquí para endulzar los oídos de la gente. Estoy aquí para defender al que no ha nacido, para ser la voz de los que claman en silencio y que son vilmente asesinados al amparo de lo que llaman los derechos sexuales y reproductivos y la nueva normatividad establecida por la Corte Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es una, y yo vine aquí a defenderla respetuosamente, pero categóricamente y sin que me tiemble la voz. El aborto, señoras y señores televidentes, es un crimen con letras mayúsculas. Los abortistas lo saben y se hacen los tontos, los muy criminales. Esa es mi opinión, sencilla y clara y directa. Vamos a mirar una nota que hemos preparado que ha generado también un poco iniciar este gran especial sobre el tema de la despenalización. ¿Cómo se planteó el tema esta semana? Así lo registramos en Cable Noticias. Cuando en Colombia fueron 1.551 los casos registrados de interrupciones de embarazos de forma voluntaria en el año 2010, la tasa bajó a 26 casos entre los años 2012 y 2013, cifras que para el gobierno colombiano son preocupantes. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se pronunció frente a la abrupta disminución en las cifras de este tipo de procedimientos, los cuales deben cumplirse en los centros asistenciales. Durante un debate de control político en el Congreso de la República, el funcionario destacó que esta drástica caída es consecuencia de la confusión en hospitales y clínicas sobre la obligatoriedad de realizar estos procedimientos bajo las condiciones contempladas por la ley. Las circunstancias por las cuales puede argumentarse la interrupción voluntaria de un embarazo son: cuando el embarazo es el resultado de una violación, está en riesgo la vida de la madre o cuando existen malformaciones que comprometen la supervivencia del cuerpo en gestación. Muy bien, en este marco nos vamos a mover en esta mañana. Quiero inicialmente pedirle a mis invitados su posición Quiero inicialmente darle la palabra a Carolina Melo. Carolina, ¿cuál es en primer lugar tu posición en frente a lo que ustedes han venido defendiendo? Bueno, desde la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que es la organización que yo coordino, básicamente lo que hemos hecho durante los 20 años de trabajo que llevamos en el país es avanzar hacia la garantía de los derechos reproductivos de las mujeres y especialmente hacia la posibilidad que tienen las mujeres de decidir sobre su reproducción y su maternidad. Y pues por supuesto nuestra postura desde la organización es que es necesario y fundamental tomar medidas para que la despenalización del aborto sea una realidad, ojalá sin ninguna restricción en el país, y fundamentalmente tomar medidas para que el marco legal que existe actualmente en Colombia se implemente de manera adecuada, las mujeres puedan acceder a servicios de interrupción oportunos, seguros, y en esa medida la postura nuestra es: las mujeres deben necesariamente tener la posibilidad de acceder a servicios de interrupción legal de manera oportuna, porque cada traba y cada barrera en el acceso a servicios de interrupción significa el hecho de que una mujer tenga que poner en riesgo su vida acudiendo a medidas inseguras, a lugares clandestinos, y pues por esa vía poner en riesgo su bienestar emocional, físico, mental. La postura nuestra es que el país debe avanzar necesariamente hacia la despenalización y avanzar hacia una efectiva implementación de la normatividad vigente. Es clara la postura que tiene la plataforma Unidos por la Vida. Nosotros consideramos que el derecho a la vida debe ser igual para todos, porque la vida inicia en el momento de la concepción. Es muy importante aclarar que nosotros no nos referimos a la interrupción voluntaria del embarazo, sino que queremos llamar a las cosas por su nombre. Estamos hablando de aborto. ¿Y qué es el aborto? Es
asesinar a una persona que existe en el vientre de su madre. Entonces, partiendo de esta premisa, sabemos que hay un código genético totalmente independiente, diferente al de la mujer, y todos tenemos derecho a la vida, independientemente de la situación o de la circunstancia en la que haya sido concebida. En el Grupo Médico por Derecho a Decidir estamos a favor del derecho de la mujer a decidir en qué momento desea tener o interrumpir su embarazo. Y en este sentido, la organización nuestra tiene un apego muy fuerte por el respeto a la autonomía de la mujer. Si se lee con cuidado la sentencia C-355 de la Corte Constitucional del 2006, en esta sentencia que es fundamental para la despenalización del aborto en Colombia, se entiende que la autonomía de la mujer es el núcleo fundamental de la sentencia. La parte que yo defiendo es el de la autonomía de la mujer, en donde la mayoría de las democracias occidentales ha decidido poner por encima el derecho de la mujer a decidir por su vida, por su futuro, por encima del derecho de un embrión a nacer. Y por supuesto yo fui elegido al Consejo de Bogotá como un concejal que ha levantado una bandera categóricamente clara en la defensa de la vida, la familia y los valores. Y por supuesto que con este tema del aborto, mi posición pública ha sido muy clara. Yo considero en armonía no solo con el orden natural, en armonía con el respeto a la vida, en armonía con la tradición cristiana de este país, en armonía con el sexto mandamiento de la ley de Dios que dice no matarás, en armonía con la constitución política de Colombia que declara que no habrá pena de muerte en Colombia, pues yo le he dicho con claridad, aunque yo soy el político en este panel, quizás seré el menos político en mis puntos de vista, al decir de entrada que yo considero que el aborto es un crimen con letras mayúsculas. Creo también que los abortistas lo saben y se hacen los tontos, los muy criminales, porque la vida del ser humano es sagrada, Dios la da y solamente Él tiene derecho a tomarla. Y el aborto hoy se ha convertido en un gigantesco negocio. Y en este orden de ideas, en ese gigantesco negocio, se le vende a las madres la idea de que su autonomía para decidir sobre su cuerpo les entrega también la licencia para asesinar al que no ha nacido. Yo lo repito, sé que mi opinión no le gusta a mucha gente, lo lamento. No estoy aquí para endulzar los oídos de la gente. Estoy aquí para defender al que no ha nacido, para ser la voz de los que claman en silencio y que son vilmente asesinados al amparo de lo que llaman los derechos sexuales y reproductivos y la nueva normatividad establecida por la Corte Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es una. Y yo vine aquí a defenderla respetuosamente, pero categóricamente y sin que me tiemble la voz. El aborto, señoras y señores televidentes, es un crimen con letras mayúsculas. Los abortistas lo saben y se hacen los tontos, los muy criminales. Esa es mi opinión, sencilla y clara y directa. ¿Cuál es la consideración que tienen a propósito si frente a quienes han señalado que se trata de acabar con la vida de un ser humano, tienen tanto derecho en ese sentido a manifestarlo así, Carolina? Este debate es importante situarlo en dos esferas distintas y absolutamente poco, digamos, equiparables una con la otra. Una esfera jurídica, donde desde el punto de vista constitucional y de los marcos internacionales de derechos humanos y de garantía de derechos para las mujeres en el mundo, no hay discusión alguna. El mundo necesita y está avanzando hacia escenarios de despenalización, entre otras cosas, porque lo que está altamente comprobado es que en la medida en que el aborto esté penalizado en los países, nunca vamos a avanzar en disminuir los índices de mortalidad materna, entre otras cosas porque esta es una de las principales causas por las cuales las mujeres se mueren en el mundo. Desde el punto de vista jurídico, la discusión está cerrada. Es necesario avanzar con una cosa importante para traer a esta discusión, y es que
La discusión por la despenalización ya se resolvió hace mucho tiempo en otros países. Solamente el 25% de la población en el mundo vive en países donde las leyes son completamente restringidas o hay una sola causa de despenalización, que es garantizar pues la vida de la mujer. Desde el punto de vista religioso, por supuesto, es otra discusión, pero esa otra discusión definitivamente no es una discusión que como país tengamos que dar o que sea un rasero para tomar una decisión pública en relación a lo que debe tener garantizado un ciudadano o una ciudadana. Los argumentos religiosos y los argumentos personales son argumentos que quedan en la esfera de las decisiones individuales de las personas, que desde el punto de vista del derecho, una mujer puede decidir incluso seguir con su embarazo si fue violada, y eso es muy importante, pero desde el punto de vista del derecho, de ninguna manera podemos hacer que una mujer esté obligada a continuar con un embarazo, porque nos parece que desde el punto de vista religioso es un pecado, es un crimen, es decir, la religión no es un rasero para tomar decisiones desde la razón pública. Posición frente a temas, si estamos hablando frente a un tema de crimen o un derecho como tal. Es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Curiosamente nos hicimos de un lado los pro vida y de otro lado los pro derecho a decidir. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. No es que se quiera obligar a las personas a abortar, eso sería absurdo. Lo que se quiere es defender la posibilidad de cada ser humano en su conciencia, en este caso las mujeres, a decidir por su futuro con respecto a la procreación. El derecho también a decidir sobre la vida de ese niño, si la madre tendría el derecho a decidir sobre esa vida, porque ese niño no tendría el derecho a decidir por sí solo. Desafortunadamente, los embarazos están dentro de las mujeres. El día que eso se haga por fuera, seguramente la discusión serán otras. Pero como los embarazos ocurren dentro del cuerpo de las mujeres, lo que ha dicho la Constitución, lo que ha dicho la Corte Constitucional, es que el derecho de ellas está por encima del derecho de un niño antes de nacer. Eso es lo que ha hecho la Corte Constitucional, con lo que nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Buenos días. Janet, te escuchamos. Muchas Buenos días. gracias. Soy defensora de la vida hace 22 años y conozco algo que desconoce la Corte Constitucional, y es que se olvidan de las consecuencias que va a tener a la mujer abortar. Se sobreentiende que viene un síndrome, que es el síndrome posaborto, y desde hace 22 años, como les digo, nosotros trabajamos en la sanación de las personas que han abortado, tanto hombres como mujeres, porque son víctimas de esta secuela dolorosa del aborto. La posición de ustedes dos en ese sentido. Bueno, concejal. Sobre ese tema, me llama la atención el comentario que ha hecho mi estimado compañero de mesa esta mañana. Y efectivamente, de este lado parece que estamos los pro vida y del otro lado están los anti vida o pro aborto. En el marco de lo que defienden es un criterio eminentemente legal. Este no es un asunto de carácter religioso, sin desconocer que este concejal, a mucho honor y orgullo, es un concejal cristiano y no se avergüenza de ello. Pero pasemos el tema al ámbito constitucional. La Constitución es clara, no habrá pena de muerte en Colombia. Así de sencillo, no habrá pena de muerte en Colombia. Lo lamentable en este caso, que nos ha llevado a la discusión de hoy, ya que celebremos hoy el Día Internacional de la Despenalización del Aborto. ¿Por qué no lo ponen con la verdad? Este es un Día Internacional para la autorización de los crímenes contra los no nacidos. Es así de sencillo. Es que a esto le hemos colocado un lenguaje eufemístico, modernista, progresista, maquillado, pero en realidad el aborto es un crimen con letras mayúsculas. A mí me sorprende, por ejemplo, que en este panel tengamos una representación de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, cuando el aborto, legal o ilegal, como lo quieran llamar, pues evidentemente afecta con sus secuelas en materia grave la vida y la salud de las mujeres. Hemos escuchado también en esta mesa que aquí lo que hay que defender es el derecho a que la mujer decida sobre su cuerpo y sobre su futuro. La mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su futuro, pero no tiene derecho a decidir sobre la vida que está en su vientre y que es una vida eminentemente independiente. Otrora, el vientre materno
era el lugar más seguro de la tierra para los seres humanos. Y hoy resulta que se convirtió en el lugar más inseguro, en donde en el propio vientre, la propia madre le aplica la pena de muerte a su propio hijo. Este es un tema que trasciende las fronteras religiosas. Entonces aquí nos han dicho que es el derecho de la mujer a decidir. La pregunta que yo planteo, también con todo respeto, manteniendo la cordialidad de esta mesa de discusión, ¿y de dónde acá la mujer entonces ha recibido el derecho a asesinar a su propio hijo? ¿Ese es un derecho? ¿De cuándo acá una mujer tiene derecho a decretarle pena de muerte al que no ha nacido porque está en su vientre? Ahora, aquí se dice es que la Corte Constitucional, y asimilamos los dictados de la Corte Constitucional como si fuera una corte celestial. La Corte Constitucional de tiempo atrás ha venido equivocándose, y a cambio de honrar el espíritu de la Constitución que defiende la vida, la familia y los valores, con sus fallos, con sus sentencias, ha venido legislando por encima del Congreso de Colombia y ha venido tomando unas determinaciones que por un lado van contra el espíritu de la Constitución y que por el otro lesionan en materia grave el tejido social, moral y familiar de esta nación. Termino. Es desde la propia Corte Constitucional que se ha extendido con las 3 excepciones en la sentencia 355 del 2006 la patente de corso para que las mujeres asesinen a sus propios hijos. Y es desde la propia Corte Constitucional que la Corte Constitucional ha expendido o ha escrito con sus fallos patente de corso para que la familia normal, natural, constitucional de un hombre con una mujer y sus hijos vuele en 1000 pedazos en aras de las nuevas modalidades de familia. Este es un mundo de locos hoy en Colombia y yo creo que nosotros tenemos que defender la vida, la familia y los valores por encima del relativismo atroz de nuestra propia Corte Constitucional. Muy bien. Bueno, pues es importante mencionarle a todas las personas que nos están viendo en este momento que acabamos de pasar por un proceso ciudadano muy importante y fue el referendo por el derecho a la vida, que desafortunadamente llegó hasta su segunda etapa porque no contamos ni con un respaldo político ni de ninguna institución para seguir adelante, pero quiero que veamos que definitivamente los ciudadanos y Colombia es totalmente defensora de la vida, no queremos saber más de muerte, no queremos violencia contra los seres más inocentes. Hay más alternativas y las mujeres exigimos que nos hablen con la verdad. Yo quiero poner en esta mesa algo muy importante y es que la peor forma de violencia contra la mujer es el aborto, sabiendo que el derecho que existe es el derecho a la vida, es el derecho fundamental y el primero antes que todo. ¿Qué debe saber una mujer que está pasando por un embarazo difícil? Que existen más alternativas, que puede darle una adopción, que debe contar con toda la seguridad y protección sanitaria, social, educativa. Todos tenemos que apoyar a esa mujer que está pasando por un embarazo difícil y también debe conocer algo que no les están mencionando y es que, como lo dijo hace un momento la persona que llamó, existen unas consecuencias gravísimas. Tenemos a nivel nacional una red de fundaciones Provida que lo que hacen es ayudar a aquellas mujeres que están pasando por un embarazo difícil y también por aquellas que han abortado y acuden porque tienen un problema de salud físico y mental gravísimo por haber abortado. Te escuchamos en esta mañana. Ese ser humano es un ser único, con una vida independiente. Es un ser que ni siquiera tiene derecho a expresar su último deseo. Es el crimen más atroz que podemos estar cometiendo en el mundo entero. Creo que si las embarazadas supieran qué tipos de aborto existen y cómo se asesina el bebé, no cometerían este crimen tan atroz. No puede seguir funcionando bajo una norma que puede tener un sesgo enorme. Quisiera saber en Profamilia cuántos videos le muestran antes de cometer el aborto, cuántas formas tienen para decirle, mire señora, lo que usted está expuesta, aparte de que va a matar a su bebé, tiene en juego su vida, y el trauma psicológico, para que lo sepa un psiquiatra, no se acaba jamás de una madre que ha abortado sin tener conciencia. Bueno, pues yo quiero hacerle una pregunta a los ciudadanos. ¿Ustedes sabían que con las contribuciones que hacemos, con nuestros aportes a la EPS, estamos financiando el aborto? Es que realmente el aborto es una industria. Están jugando con nosotras las mujeres, se están lucrando para hacer un mercado y realmente esto no se ha visto
en este momento en Colombia, en estos años desafortunados que llevamos con la despenalización, sino los países en avanzada que llevan tanto tiempo con este negocio tan triste del aborto. Entonces quiero que eso lo reflexionen. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque es que definitivamente sí hay un aporte económico para promover el aborto. En cambio, para defender la vida no hay ningún recurso, y vuelvo a insistir que el referendo lo hicimos los ciudadanos, lo promovimos con los aportes voluntarios de millones de colombianos en todas las regiones del país. Los colombianos somos pro vida y lo han testimoniado las personas que han llamado. Por otro lado, no es progresista, de verdad, es ir en retroceso. Una ciudadanía, un país que está promoviendo que las mamás maten a sus bebitos en el vientre materno, no es progresista, eso es lo más anticivilizado, eso no es un derecho. ¿Dónde están los derechos de las mujeres que están en el vientre materno? ¿Acaso también su discurso avala y aboga por los derechos de las mujeres que están creciendo en ese vientre materno? ¿Dónde están? Y yo definitivamente quiero decir algo, y es que si el aborto no está mal, ¿qué está mal? Desde el punto de vista científico, mentalmente, ¿qué sucede allí y cuál es el tema del síndrome del posaborto? Primero que todo es importante aclarar que el riesgo para la salud incluye el riesgo de la salud mental. Entonces, el problema de salud mental es ese, que hay un enorme sufrimiento emocional, y las mujeres que desean interrumpir su embarazo y que se los impiden o que se les ponen trabas, están presentando un sufrimiento enorme. El famoso síndrome posaborto del que han hablado es un síndrome que se ha planteado en los debates de la psiquiatría moderna, y está muy debatido. La gran mayoría de los investigadores en el tema han planteado que no existe tal síndrome posaborto. No, sí existe. Un síndrome postraumático asociado al aborto. En el 2011, Priscilla Coleman, una psiquiatra, demostró con una evidencia científica de un rigor estupendo que definitivamente el 81% de las mujeres que pasa por un aborto va a tener en el recorrido de su vida un problema de salud mental gravísimo que está siendo desatendido. El problema de salud pública aquí real es que las mujeres que abortan no se les está ayudando. Pueden sufrir más depresión, más ansiedad, problemas de abuso de sustancias psicoactivas, esquizofrenias asociadas, y se llama así, síndrome postraumático asociado al aborto, y los invito a que conozcan este estudio. Es un metaanálisis que demuestra definitivamente que sí hay una asociación gravísima. Quiero darle la palabra al concejal. Lo más interesante de esta discusión es que los abortistas hacen los mejores esfuerzos por sustentar sus teorías y por supuesto por disimular, por disminuir y por camuflar una realidad que es hoy una gran tragedia para la humanidad. En 1972, por ejemplo, se creó la Feminists for Life, que pretendía justamente defender la vida, pero desde una postura del derecho también de las mujeres a su propio destino y a su propio futuro. Y esa organización terminó y ha compartido en escenarios del mundo que efectivamente el aborto termina siendo un fracaso. El aborto no es una respuesta para la mujer, no lo es simplemente el fracaso de la mujer, de la sociedad y de la ley para dar respuesta a una problemática evidente en el mundo de hoy. Y por supuesto, el tema del aborto es un síntoma manifiesto de la descomposición de nuestra sociedad, que a cambio de promover principios, que a cambio de promover valores, que a cambio de promover referentes de respeto por la vida propia y por la de las demás, pues simplemente comienza a legalizar todas estas manifestaciones que son anormales, antinaturales, agresivas y por supuesto criminales. Amanda estaba mencionando que el aborto se ha convertido en una gran industria, y yo le agregaría, sin que me tiemble la voz, una gran industria criminal, al amparo de la ley, al amparo de la normatividad y al amparo de lo que llaman los derechos sexuales y reproductivos, o lo que se ha mencionado aquí, los derechos de las mujeres. Para mí es muy interesante escuchar a nuestros amigos de panel antivida en contraposición con los provida que estamos de este lado. Y me llama mucho la atención que cuando hablan del no nacido no se refieren a un ser humano, hablan de feto, hablan de embrión, hablan del nonato, etcétera, pero no hablan del ser humano. A mí me conmueve escuchar doctores que estudiaron para defender la vida, promover la muerte. Y a mí me conmueve encontrar mujeres muy cultas, muy bien preparadas, defendiendo lo que no se puede defender. El aborto a todas luces,
Es un crimen con letras mayúsculas. Lo repito, señor director, con toda consideración y respeto, pero que a nadie le quede duda. El aborto es un crimen con letras mayúsculas. Los abortistas lo saben y se hacen los tontos, los muy criminales, porque han convertido la práctica del aborto en una gran industria. Y aquí dejo una referencia que seguramente el señor director tendrá a bien plantear más tarde. ¿Por qué no pensamos en una educación preventiva? ¿Por qué no pensamos en enseñar a las mujeres el sentido de dignidad? ¿Por qué no les decimos que las relaciones sexuales irresponsables y prematrimoniales traen consecuencias para ellas y también para los jóvenes? Es más, ¿por qué no invitar a los muchachos a que practiquen la abstención sexual? ¿Por qué no disminuirle a esa carga publicitaria perversa que les habla de los derechos sexuales y reproductivos? Es decir, que pueden tener sexo desde muy temprana edad y que ese es su derecho con quien quieran y cuando quieran, y que para eso está el preservativo, y que en ausencia de preservativo de pronto el forro del cuaderno les sirve para la emergencia, y que no se preocupen, que si quedan embarazadas no hay ningún problema. Ya la Corte extendió patente de corso para que puedan matar a esa criatura y, por supuesto, como la ley la ampara, entonces no es ilegal. No, 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 no. Aquí no podemos hablar de aborto legal e ilegal. Aquí podemos hablar solo de una categoría. El aborto es criminal en todas y cada una de sus manifestaciones y se convirtió, al amparo de la sentencia 355 de 2006, con sus 3 excepciones, se convirtió en una disculpa para que, extendiendo la semántica de esas 3 excepciones, hoy simplemente esgrimiendo el tema de la salud de la mujer, de la salud mental, emocional, pues simplemente se mate a la lata y a cargo de los impuestos que pagamos todos los colombianos. Esto es una atrocidad que nosotros, los ciudadanos de este país, no podemos ni debemos aceptar. O sea, ¿por qué no volvemos al siglo XV? Más o menos es la propuesta del concejal para avanzar en estos temas y tener un escenario entonces donde la gente no tiene una vida sexual. ¿Por qué no volvemos a respetar la vida? ¿Por qué no volvemos a respetar la dignidad? ¿Por qué no volvemos a llamar las cosas por su nombre? ¿Por qué no volvemos a entender que un ser humano comienza a ser ser humano desde el momento de su concepción? Es que la teoría de los abortistas es una teoría muy bien maquillada, adornada con el tema de los derechos, sazonada con el tema de la modernidad, pero que no logra disimular, con mucha claridad se lo digo a ustedes, no logra disimular el carácter criminal de lo que significa el aborto y las secuelas, director, atroces que dejan las mujeres. Pensemos nada más en lo que experimenta una mujer en su vida emocional, imaginando cómo serían los ojos de su hijo al que ella asesinó, simplemente para librarse, entre comillas, de un problema coyuntural por no haber procedido con responsabilidad. No, no quiero que volvamos al siglo XV, estimada doctora. Quiero pedirle a usted y a su compañero de equipo hoy que respeten la vida y que no nos sigan vendiendo la idea de que matar es legal, aunque lo haya dicho una Corte Constitucional relativista, violando el principio constitucional que establece que no habrá pena de muerte en Colombia. Los no nacidos tienen derecho a nacer y asesinarlos es la peor decisión que puede tomar un ser humano. Andrés, buenos días y te escuchamos. La vida no puede negociarse en el siglo XV o en el siglo XX o en los años que nos vienen. Pienso que estas 3 argumentos que dan la sentencia 355 son realmente una fachada para seguir promoviendo la gran industria y el gran negocio del aborto, que genera grandes utilidades. Me parece muy triste que en Colombia aún existan médicos graduados que salgan después de haber hecho un juramento hipocrático a matar como cual carniceros a muchos bebés inocentes. Afortunadamente los 4 panelistas que están ahí sentados pues tuvieron una mamá que dijo sí a la vida. Felicitaciones a esas 4 mamás. Cuando pasa algo contra un niño en Colombia, una agresión, todos se manifiestan frente a eso. ¿Por qué maltrataron al niño? ¿Por qué le pegaron? ¿Por qué? Y muestran fotos del niño maltratado, etcétera, etcétera. Pero cuando se asesina un bebé en el vientre materno, nadie dice nada, nadie dice nada. Entonces, miren, una pequeña historia, señor. Va una mujer al ginecólogo con su bebé de 1 año y le dice, doctor, acabo de quedar embarazada nuevamente, esto es terrible.
porque acabo de tener un bebé, ya tiene casi un año y ya estoy nuevamente embarazada, necesito un aborto. Pues este ginecólogo le dice sabiamente, le propongo algo mejor, matemos al bebé de un año y siga su embarazo, con eso tendrá 9 meses para reordenar su vida. Estamos pensando a veces en el tema del alivio de la mujer, pero ¿quién está pensando en el alivio de los niños? ¿Y ese niño no tiene derecho también a tener un alivio? Es muy complicado ponerse a hablar desde el punto de vista de la ciencia. Okay. ¿Dónde comenzó un ser humano a ser ser humano? El hecho es que la vida del embrión no es independiente, sino no necesitaría la mamá. Entonces claramente es una vida dependiente. Lo siguiente que está por detrás de este tema es una realidad muy dramática de un montón de mujeres, niñas y adolescentes que enfrentan situaciones muy complejas y muy dolorosas. Es que no estamos hablando necesariamente de las mujeres que están formadas, que tienen recursos económicos, que tienen la posibilidad de informarse, que tienen la posibilidad de acceder a métodos de anticoncepción a tiempo, que tienen además una pareja solidaria y responsable que ha entendido que también es un problema suyo preguntarse por la reproducción y cuántos hijos quiere tener, y es que ese es el otro drama de este tema. ¿Y dónde están las políticas y dónde está la educación y dónde está la familia que tanto resalta el señor concejal, diciéndole a los hombres que ellos también son responsables de generar espacios de respeto para las mujeres, que la violación a una mujer es un delito y que definitivamente es un fenómeno que ni siquiera deberíamos tener que ver en sociedades como estas, a las que les estamos diciendo, usted que es pobre, tiene 5 hijos. Esto no es de estratos, esto no es de estratos sociales. Claro que Todas es las un tema. mujeres que quedan embarazadas, y me disculpas Carolina, pero definitivamente esto no es de estratos sociales. Una mujer que tenga recursos o no tenga recursos, tiene un bebé en su vientre y es su hijo y necesita ayuda. Quisiera poder terminar como lo que estaba diciendo. Entonces, lo que quiero decir es, aquí, en este país, en este contexto, hay unas realidades muy complejas. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Ginette. Yo pienso que la parte del aborto es una parte muy dura y la sentencia debería tener solamente una posibilidad de aborto, okay. no con la parte del aborto que es de violación. Ok, concejal. Gracias, señor director. Es que no dejo de recordar la expresión que escuché hace algunos minutos de una de las integrantes de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Y por supuesto que cuando con su reacción espontáneamente dijo que entonces teníamos que volvernos al siglo XV, me llamó la atención, porque es que ese es el argumento con el cual descalifican a los defensores de la vida, la familia y los valores en este país. Yo, como concejal de la familia, como concejal de Bogotá, como concejal cristiano, defiendo la vida, la familia y los valores. Obviamente no alcanzamos los niveles de inteligencia intelectual de quienes defienden lo contrario, pero ahí vamos más o menos. Casi 2 millones de personas firmaron el referendo por la vida. Y esos 2 millones de personas, independientemente de las veleidades milimétricas de la registraduría, que en este caso fue sumamente estricta, para estos casos la registraduría ha sido muy estricta, para otros no tanto. En realidad que hay una realidad. Casi 2 millones de colombianos se pronunciaron a favor de la vida, independientemente de la descalificación de algunas firmas, porque no era clara la cédula, porque no era claro el nombre, porque no era clara la dirección de la casa. Pero 2 millones de personas se pronunciaron a favor de la vida. Y ese referendo por la vida lo vamos a reiniciar. Este país tiene que defender la vida, número 1. Número 2, yo creo que realmente este país patentó una gran tragedia con la sentencia de la Corte Constitucional C-355 del 2006, que, reinterpretando la Constitución, que claramente dice que en Colombia no habrá pena de muerte, que las autoridades deben proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos, la vida por delante, que es el derecho fundamental, un derecho sagrado. Yo tengo la convicción de que Dios da la vida y Dios la quita. Los seres humanos no podemos jugar a ser Dios, a decir quién puede vivir y quién no puede vivir. Una madre mal aconsejada no puede caer en la trampa de los abortistas
que le venden la idea de que si aborta es conveniente que lo haga porque un hijo reduce la posibilidad de pagar el arriendo, que un hijo no permite pagar la matrícula de la universidad, que un hijo es un obstáculo de haber invertido en la presentación estética corporal, que un hijo impide ascensos laborales y profesionales y que no permite mejores ingresos, y que un hijo es un gasto de por lo menos 20 años más. Entonces, como un hijo es todo eso, medido en términos mercantilistas, matémoslo con anticipación, no lo dejemos vivir, porque para eso, pues, la sentencia de la Corte Constitucional autoriza en los 3 casos: malformación, violación, peligro de la vida de la madre. Pero mire cuán perverso es el argumento de los abortistas. Las cifras de Bogotá, yo soy concejal de Bogotá, soy el concejal de la vida, la familia y los valores en esta ciudad y en este país, y no me avergüenzo de ello, aunque me llamen fanático, troglodita, medieval, pasado de moda. No me interesa. Yo defiendo la vida, defiendo la familia y defiendo los valores. Pero estas cifras son elocuentes. Si de cifras hablamos, si de referentes científicos hablamos y si de estadísticas hablamos. Mire, años 2012 y 2013. Caso Bogotá. Modalidades de aborto legal. La que tiene que ver, por ejemplo, con violación, se practicaron en Bogotá. Interrupciones de embarazo, 11, y en el 2013, 12. Total 23 en 2 años. La segunda, la grave malformación del feto. Se practicaron en Bogotá 79 en 2012 y 55 en 2013, total 134. Pero miren la cifra final que da ganas de llorar. Cuando la continuación del embarazo constituya un peligro para la vida o la salud de la mujer certificada por un médico. Y aquí por extensión, extendiendo la norma para sustentar la industria criminal del aborto, pues en Bogotá, en 2012, se practicaron, con esta disculpa, 6.217 abortos, y en 2013, 7.036 abortos, para un gran total de 13.253 abortos. Y nuestra investigación ya nos está llevando a la fuente del negocio criminal del aborto, con la disculpa de que la salud mental de la madre y el trauma que se le va a venir con el embarazo, obviamente autoriza al médico para autorizar a que la madre aborte. Y yo termino diciendo esto. Es que la tragedia de algunas condiciones de embarazo no se supera, no se mejora, no se soluciona, agregándole la tragedia de un asesinato, del que no ha nacido. Yo creo que a las mujeres en este país hay que decirles la verdad, y no se les ha dicho, no se les ha hablado de la bondad de la maternidad, no se les ha hablado de la bondad de la vida, no se les ha hablado de la enorme satisfacción que tiene, a pesar del sacrificio, criar un hijo y convertirlo en un ser humano, ciudadano, responsable y útil para la sociedad. Yo termino esta respuesta que acabo de dar diciendo con claridad una cosa. Qué tragedia la de este país, que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Y qué tragedia que en este país al derecho de la vida del bebé lo llama malo. Y por supuesto al aborto lo llama bueno, como si no fuera un crimen con letras mayúsculas que afecta a un ser humano que no ha nacido y a una madre a la que no le alcanzará el resto de su vida para llevar semejante cargo de conciencia de haber asesinado en su vientre al hijo que tenía derecho a vivir y que ella no le permitió ejercer ese derecho. Yo quería contarles de un estudio que se hizo muy grande en el año 2008. La Asociación Americana de Psicología hizo un comité especial para tratar de dilucidar el tema de salud mental y aborto, y este comité hizo una investigación muy grande analizando todas las publicaciones científicas que habían encontrado hasta ese momento, y la conclusión grande, para no ir más lejos, es que cuando una mujer tiene un embarazo no deseado y quiere interrumpir ese embarazo, esa interrupción no causa problemas de salud mental medidos científicamente.
Ahora, en Colombia, ¿qué vemos? Pues que la gran mayoría de las mujeres que abortan son católicas. Yo no creo que vamos a estar de acuerdo jamás, los que estamos participando en este panel. La idea es decirle a la comunidad, a los televidentes que, pues, que hay estas dos posiciones, son irreconciliables, pero que afortunadamente en este país la gente puede tomar una decisión y tiene afortunadamente la base legal para poder decidir. Lucero, te escuchamos. Sí, no sé si ustedes me corrijan, pero creo que el dispositivo intrauterino es un aborto porque es un objeto que se coloca dentro del vientre, ¿sí? Una persona queda embarazada y se interrumpe el embarazo porque hay un cuerpo extraño dentro de nosotros, ¿cierto? Dentro del organismo. Por eso automáticamente la mujer llega con mucho sangrado y por eso es que prácticamente es un aborto, pero está legalizado, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias a la oyente que acaba de llamar. Efectivamente el DIU es un mecanismo anticonceptivo que genera abortos, y pues las mujeres que lo tienen y no lo sabían, es importante que lo sepan porque muchas veces nos hacemos procedimientos ginecológicos las mujeres sin el conocimiento. Entonces es muy importante que sepamos que el DIU puede generar abortos consecutivos porque tiene un efecto que es un efecto antiimplantatorio del embrión en el útero. Un comentario sobre la intervención del doctor Efraín que hizo hace un momento. Él dice que las mujeres tienen un alivio muy grande apenas se realizan el aborto, y tiene toda la razón. Resulta que cuando una mujer acude al aborto tiene una angustia, una ansiedad, es una decisión que tiene que tomar entre aborto o si no aborto, y pues uno ha pasado por una situación decisiva, y cuando uno toma la decisión, ¿qué siente? Un alivio. La decisión estuvo bien o estuvo mal, en ese momento no se contempla, lo que se sabe es que se tomó la decisión. Entonces, de forma prematura sabemos que la mujer siente un descanso, pero el síndrome postraumático asociado al aborto se presenta semanas, meses, incluso muchos años después de haber ocurrido el aborto. Nosotros en las fundaciones Provida que tenemos vinculadas atendemos a mujeres que han pasado por el aborto y llevan 30 años llevando con esa carga. Hay algo que se llama el síndrome del aniversario, y es que la mujer siempre recuerda la fecha en la que se hizo el aborto, y entonces al año siguiente piensa, mi hijo tendría 1 año, a los 10 años mi niño ya tendría 10 años, ¿cómo sería? ¿No? Entonces, fijémonos que es importante que el seguimiento de la salud mental no es una cosa de una cita y un control mensual que pase rápidamente, sino que ocurre muchos años después, y no solamente en el hombre, perdón, en la mujer, sino también en el hombre y en los profesionales de la salud que están implicados en el procedimiento. Así que es importante que si hay profesionales de la salud, médicos, auxiliares, enfermeras, en fin, que nos estén escuchando, sepan que pueden acudir a la objeción de conciencia si ustedes no están en su capacidad moral de realizar un aborto. Y definitivamente no todo lo que es legal es moral, y tenemos que pensar que definitivamente se ven unas consecuencias muy graves en la mujer. Y por eso quiero que nos centremos en este momento sobre la víctima, uno que es el niño por nacer y la segunda víctima que es la mujer. Y quiero presentarles a este individuo del que tanto hemos estado hablando, y es este pequeñín. Y quiero decirles que este bebé que tengo en mis manos es una réplica exactamente igual a un bebé de 10 semanas. Ustedes lo ven aquí, cabe en mi mano, pero está perfectamente formado. Su cabeza, su nariz, sus manitas, sus pies, tiene corazón que le late, lo único que le hace falta es crecer. Entonces fíjense que esta es la víctima del aborto a la que están descuartizando. ¿Qué es un aborto? Yo quiero que una mujer que en este momento esté pensando en abortar, busque por internet, porque seguramente en su clínica no le van a mostrar esto. ¿Qué es un aborto? Un aborto es una succión, es un aborto, una muerte con químicos o con algunos curetajes. ¿Qué hacen con un aborto realmente? Descuartizan a este bebito inocente. Entonces, ¿él por qué no tiene derecho a la vida? ¿Porque es más pequeño? ¿Porque está adentro del vientre materno? ¿Cuál es la diferencia entre este bebito y yo? Miren, piensen en su primer momento de existencia. Aquí empezamos todos a vivir, en el vientre de nuestra mamá. El mensaje de fondo de toda esta postura es que las mujeres seguimos siendo menores de edad para tomar decisiones, y definitivamente no puede ser así, porque el espíritu de la norma
por encima de todo, es garantizar la autonomía de las mujeres. Y 3, definitivamente creo que como decía el doctor Noguera, es un tema sobre el que difícilmente vamos a encontrar un consenso general, porque la maternidad no se vive de la misma manera para todo el mundo, porque hay condiciones económicas, ambientales, sociales, de redes de apoyo, que hacen que una experiencia de un embarazo se viva de manera distinta. Entonces, si el marco legal, que hoy por hoy básicamente lo que hace es garantizar una decisión libre e informada, funciona para que tanto las que quieren abortar como las que no quieren hacerlo o han tomado la decisión de hacerlo o no, lo puedan hacer en derecho y con plena información. ¿Por qué pensamos que el escenario más garantista y el mejor escenario es el escenario donde solamente las mujeres pueden tomar una decisión? Porque su capacidad de decidir no existe. Ok, concejal. Yo no salgo del asombro de tener en esta mesa a una persona como la doctora Carolina, que irradia tanta ternura y que es evidente una persona bien preparada. No me cabe en la cabeza que una persona de semejantes características tan especiales defienda el derecho al aborto. No me cabe en la cabeza. Tampoco me cabe en la cabeza viendo al doctor Efraín, que es un hombre que irradia preparación intelectual de primer nivel. No me cabe en la cabeza que en su condición de psiquiatra también invoque dicho derecho y crea que es conveniente, que es saludable y que es moralmente hablando, legalmente hablando, conveniente para la sociedad. No, mire, doctora Carolina, permítame mirarla a los ojos, ojalá usted corresponda a mi mirada. No se le olvide esta frase que le voy a decir con todo respeto. El aborto, doctora Carolina, es un crimen con letras mayúsculas. Los abortistas lo saben y se hacen los tontos, los muy criminales. La constitución política de este país establece con meridiana claridad: no habrá pena de muerte en Colombia. Mire, doctor Efraín, se lo repito a usted, con toda consideración y respeto, sin que me tiemble la voz. El aborto es un crimen con letras mayúsculas. Los abortistas lo saben y se hacen los tontos, los muy criminales. Defender la vida, colombianos que nos han visto, defender la familia, defender los valores, es el secreto para que nuestra sociedad sobreviva en condiciones de equilibrio, en condiciones de progreso y en condiciones de respeto por la dignidad del ser humano. No es posible que nosotros en este país, al amparo de normatividad relativista y proabortista, estemos suscribiendo el derecho a matar por la vía de un fallo de una Corte Constitucional. Yo creo que, aunque no le guste a algunos, este país es mayoritariamente cristiano, mayoritariamente católico y evangélico, y no podemos permitir que una minoría malintencionada y determinada a acabar con el valor de la vida, de la familia y los valores, nos siga imponiendo leyes injustas, leyes perversas y leyes dañinas para el tejido social, moral y familiar de este país. Bueno, muy bien. Yo protesto. Doctor Juan Carlos Vargas, gerente de investigaciones de Profamilia. Julio, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes. Colombia es un país que desde el año 2006, a través de la sentencia C-355 Les voy a la de la palabra a Corte ustedes dos Constitucional, para ir cerrando. despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en 3 circunstancias. Una de ellas es cuando esté en riesgo la vida o la salud de la mujer. La segunda es cuando el embarazo sea producto de una violación o de una inseminación no consentida. Y la tercera, cuando haya una malformación fetal que haga que sea incompatible con la vida extrauterina ese feto. Este panel es útil, yo pienso, para que las mujeres escuchen diferentes opiniones. Está la opinión del concejal y la opinión de Amanda, que son opiniones desde el punto de vista moral, religioso, muy del lado cristiano y católico, que respeto profundamente, que no comparto, pero que tenemos que respetar. Exigimos que en Colombia existan leyes cada vez más restrictivas. Ni siquiera las 3 causales son restrictivas. Se está abortando en este momento bajo cualquier circunstancia, así que exigimos que sean claros los resultados, el seguimiento al aborto como está en este momento. Seguiremos trabajando los ciudadanos para que sea protegido y defendido el derecho a la vida de los niños por nacer y de sus madres. La paz inicia en el vientre materno. A las mujeres queremos decirles que no están solas, que no las juzgamos, que estamos con ustedes y las acogemos. Y a todos les decimos que se unan.
a todas las instituciones, a los ciudadanos, para que Colombia sea un testimonio de defensa de la vida desde el vientre materno, porque no queremos más muertes. Concejal, Unidos por la vida. 15 segundos. Ha sido muy grato compartir con ustedes mi página web www.marcofidelramirez.com. Invito a las madres que me están escuchando que defiendan la vida, a los padres que me están oyendo que defiendan la vida y por supuesto a todos los televidentes. El aborto es un crimen, sea legal o ilegal, crimen igual. La defensa de la vida es la que evidencia la civilización de una sociedad. La promoción del aborto evidencia la degradación atroz de una sociedad. Carolina, muchas gracias por acompañarnos. No matarás.